Ganar la lotería suena como un sueño, ¿verdad? Pero desde el momento en que entregas ese boleto ganador, la pesadilla comienza. Algunos empleados de lotería no celebran contigo, conspiran en tu contra, saben exactamente cómo robarte el premio gordo. Y algunos lo logran. Si alguna vez ganas, más vale que cuides tus espaldas, porque estas historias prueban que le puede pasar a cualquiera. Silvia C. Calleja. Esta historia podría haber salido de una novela de crimen, pero te garantizamos que pasó en la vida real. Silvia C. Calleja era la dueña del supermercado La Rampa en Miami y literalmente estaba viviendo el sueño. Su esposo, José, había ganado la lotería nada más y nada menos que 11 veces con boletos comprados en la tienda de Silvia, acumulando un total de $36,000. ¿Suena increíble? ¿No? Tal vez demasiado increíble. Probablemente ya lo sospechas. José no era simplemente un tipo con suerte. Silvia llevaba años robando boletos ganadores a sus clientes. Y hasta ese momento, había logrado salirse con la suya. Así que, cuando una persona más entró con un boleto ganador, Silvia jamás imaginó que estaba en problemas. Pero ese no era un cliente cualquiera. El hombre frente a ella era un agente encubierto que trabajaba para la lotería. Le entregó un boleto y le pidió que revisara si había ganado algo. Obviamente sí había ganado. El agente le dio a propósito un boleto premiado para ver cómo reaccionaba. Y sin sospechar nada, Silvia le dijo que el boleto no había ganado nada. El agente se fue de la tienda, pero todos los involucrados en la investigación estaban esperando a ver cuándo reaparecería ese boleto ganador. No pasó mucho tiempo antes de que José intentara cobrarlo, y lo estaban esperando. Fue arrestado de inmediato, y poco después, Silvia también fue detenida. ¿Crees que Silvia es la única que ha sido atrapada por un agente encubierto de la lotería? Piénsalo de nuevo. Lo mismo le pasó a la siguiente persona de nuestra lista, Taina Doll. Wouldn't it be a more accurate statement to say that you knew full well that that ticket was a winner? Yep. Taina Doll pensó que era un día cualquiera cuando un hombre se acercó al mostrador donde trabajaba y le pidió que revisara su boleto de lotería. Resultó ser ganador. Valía $5,000. Pero Taina no le dijo eso. Le mintió diciendo que no había ganado nada. Y cuando el hombre se fue, ella se aseguró de guardar el boleto en un lugar seguro. Lo que no sabía era que acababa de mentirle a un agente encubierto, quien ya sabía perfectamente cuánto valía ese boleto. Los investigadores de la lotería esperaron para ver si Taina había cometido un simple error, o si intentaría cobrar ese boleto que no era suyo. Y sí, cuando Taina llegó a cobrarlo, la metieron directo a una sala de interrogatorios. Ella dijo que lo había comprado en algún lugar de Madison, pero que no recordaba en cuál tienda. Los investigadores la dejaron mentir durante media hora, y luego le revelaron que ellos mismos le habían dado el boleto. El juego se acabó. Tina lo confesó todo. Por supuesto, no solo los agentes encubiertos son víctimas de este tipo de robo. Los empleados también roban boletos a gente común todos los días. Por ejemplo, Kimberly Strand. West employee Kimberly Strand gave it to her boyfriend, who then offered his brother $500 to claim the prize. All three were found guilty. En Wisconsin, Kimberly Strand vio una oportunidad cuando una anciana se acercó a su mostrador. La señora, con toda la amabilidad del mundo, le pidió a Kimberly que revisara su boleto de lotería. Kimberly lo escaneó y era ganador. Nada menos que $10,000. Cualquiera de nosotros estaría feliz con eso. Pero Kimberly decidió que ella lo merecía más que la dulce anciana frente a ella. Así que, en lugar de enviar el boleto a la oficina de lotería como debía, se lo guardó en el bolsillo. Más tarde, se lo entregó a su novio. Pero ambos pensaron que era demasiado sospechoso que él lo cobrara. Así que le ofrecieron $500 al hermano de él para que cobrara el boleto. Y sí, por suerte no se salieron con la suya. Fueron atrapados, y los tres fueron declarados culpables. ¿Aún crees que no hay pruebas suficientes de que algunos empleados de tienda quieren robarte tu boleto de lotería? Aquí viene más evidencia.
Edward Williams Brown. Well, and that's why we do the compliance checks, is because we don't, our reputation, that public trust is everything to us. Edward Williams Brown era un empleado en San Angelo que un día vio una oportunidad. Un cliente de la tienda llegó con un boleto que había ganado $1,000. Parece que Edward ya había pensado antes en cómo meter dinero ajeno en su cartera, o era muy rápido para inventar cosas. Le dijo al cliente que su boleto solo había ganado $100. El cliente, sin sospechar nada, aceptó los 100 y se fue a casa. Pero Edward se quedó con el boleto. 5 días después, fue al centro de reclamos de la Lotería de Texas y rellenó el formulario como si él fuera el verdadero ganador. Y ahí fue donde se equivocó. Alguien notó de inmediato que el formulario no estaba bien llenado y alertó a las autoridades. Estaban más que felices de arrestarlo en 2020 por el robo del boleto, especialmente porque Edward ya tenía 2 cargos más en su contra, ambos por agresiones a miembros de su propia familia. Se le ofreció libertad bajo fianza por 5 años. Al final, intentar quedarse con esos $1,000 le salió mucho más caro de lo que imaginaba. ¿Y crees que fue el único en intentar eso? Nada que ver. La siguiente persona hizo algo muy parecido. Crystal Yvette Button. Crystal Yvette Button trabajaba en una licorería Winn-Dixie en Fort Myers cuando tuvo una brillante idea, o al menos eso pensó ella. Un cliente entró a la tienda y le pidió que revisara su boleto de lotería. El boleto valía $600, pero Crystal le dio solo $5 y se quedó con el resto. Ella creyó que había sido astuta, pero no tenía idea de que no se había salido con la suya. Ya lo adivinaste. Ese hombre era otro agente encubierto. Crystal fue acusada formalmente y ojalá haya aprendido la lección. Ella tuvo que enfrentar a la justicia, pero no tanto como los próximos en nuestra lista. La familia Chung. En 2003, un hombre llamado Daniel Campbell fue a una tienda de conveniencia en Ontario, Canadá, a comprar unos boletos de lotería. David, junto a 6 compañeros de trabajo, participaba en una quiniela grupal, pero nunca habían ganado nada. Hasta ese día, Daniel compró un boleto que, aunque no le dio dinero de inmediato, le otorgó 5 jugadas gratis. Eligió 5 nuevos boletos y se los entregó al dueño de la tienda, Jun-Chul Chung, mientras su hijo Kenneth observaba. Jun-Chul le dijo que ninguno había ganado y le devolvió solo 4 de los 5 boletos. Daniel se fue sin darse cuenta de que le faltaba uno. Ese 5.º boleto se había quedado en manos de Jun-Chul y había ganado $9.2 millones. Jun-Chul ideó un plan. Le dio el boleto a su hija, Kathleen, para que ella lo cobrara, ya que no estaba vinculada al negocio familiar. Cuando Kathleen intentó reclamar el premio, levantó sospechas al decir que no recordaba dónde había comprado el boleto. A pesar de eso, le dieron el dinero. La familia de ladrones no perdió el tiempo en gastar la fortuna robada. Compraron mansiones, autos deportivos y estaban seguros de que se habían salido con la suya. Pero unos meses después, un investigador de la Lotería de Ontario notó que la familia de Kathleen era dueña de la tienda donde se había vendido el boleto. Tardaron años en resolver el caso, pero al final, hubo justicia. En 2011, 8 años después, Daniel recibió su premio. No podía creerlo, y como todo un caballero, lo compartió con sus 6 compañeros, tal como habían acordado años atrás. ¿Y la familia Chung? Pagó caro el crimen. Kenneth fue condenado a 10 meses de prisión. Kathleen, a 4 años. Jun-Chul, a 7 años. Además, se les multó con $3.5 millones. Para recuperar el dinero, el gobierno confiscó y subastó todas las propiedades y autos de lujo que habían comprado. Una lección clara: el crimen no paga. A todos nos encanta cuando los malos reciben su merecido, pero lamentablemente, no siempre termina así. Y si no lo crees, pregúntale al próximo ganador legítimo en nuestra lista. Empleado anónimo de Londres. Peter Rhodes es un veterano de Londres que estaba a punto de cumplir 60 años. Solo jugaba la lotería cuando el premio acumulado era lo suficientemente grande. Siempre soñó con ganar millones para poder dárselos a sus hijos adultos. Y en 2019, su deseo se hizo realidad.
Peter llevó su boleto a una tienda para ver si había ganado algo. Cuando el empleado lo escaneó, la máquina comenzó a hacer ruidos de celebración. ¡El boleto era ganador! Peter estaba emocionadísimo, hasta que las cosas se pusieron raras. Le pidió al empleado que le devolviera su boleto, pero el tipo se negó. Peter empezó a sospechar. Observó cómo el empleado daba 3 pasos hacia la derecha y escondía el boleto debajo del mostrador. Peter se inclinó un poco para ver mejor y notó una pila de unos 80 boletos de lotería sobre el mostrador. El empleado regresó, tomó uno de los boletos de arriba de la pila y se lo entregó a Peter junto con algo de cambio, unos $15. Pero Peter sabía que ese no era su boleto. Primero, lo había visto sacar ese papel de la pila. Y segundo, él había doblado su boleto 2 veces para guardarlo en su cartera, mientras que el que le estaban dando estaba completamente plano. Peter salió muy molesto de la tienda, pero no logró que le devolvieran su boleto original, así que contactó a Camelot, la empresa que maneja la lotería en el Reino Unido. Con algo de investigación y perseverancia, Camelot pudo comprobar que Peter sí era el comprador legítimo del boleto ganador. También le revelaron, por primera vez, cuánto valía ese boleto: 6.5 millones de libras esterlinas, más de $8 millones. Uno pensaría que con eso el caso estaba cerrado, pero no. Poco después, Peter fue contactado por el departamento de fraudes de Camelot, pero en lugar de decirle que iba a recibir su dinero, le informaron que cerrarían el caso porque no querían pagar el premio 2 veces. Peter no lo podía creer. El empleado había cobrado el boleto como si fuera suyo, y nadie se dio cuenta de que no era el verdadero ganador. Y peor aún, estaba saliéndose con la suya. Peter contactó a la policía, pero ellos tampoco quisieron ayudar. Solo le dijeron que resolviera el problema por su cuenta. Seguramente estarás de acuerdo. Esto suena como una pesadilla. Peter reunió un equipo legal con la esperanza de poder recuperar el dinero que ganó, pero hasta el momento no hay noticias de que lo haya logrado. Trágicamente, todo indica que el ladrón va a salirse con la suya. Moraleja: siempre asegúrate de que te devuelvan tu boleto. Sabemos que esa historia fue terrible. La siguiente tampoco empieza bien, pero al menos tiene un final más feliz. Andy Ashkar. 6 years after he scammed Miles out of a $5 million lottery ticket, Ashkar learned his fate, getting the maximum of 8 1/3 to 25 years in prison. En 2006, Robert Miles, un trabajador de mantenimiento en Nueva York, decidió probar suerte con un boleto de raspar. Estaba pasando por un mal momento y necesitaba un golpe de suerte, y lo consiguió, o al menos eso creyó. El hombre del mostrador le dijo que había ganado $5,000. Eso significaba que Robert recibiría $4,000 y la tienda se quedaría con $1,000. Robert, con resaca y todo, aceptó el dinero. Le venía bien un poco de suerte, pero eso era solo una fracción de lo que había ganado realmente. El hombre tras el mostrador era Andy Ashkar, hijo de los dueños del negocio. También era dueño de una exitosa agencia de autos, así que no necesitaba el dinero. Pero aún así decidió robar a Robert. Cuando vio que el boleto en realidad valía $5 millones, decidió quedárselo para él y esperó todo el tiempo legal permitido para cobrarlo. Durante esos años, Robert, quien debió haber tenido $5 millones en el banco, terminó tan mal que tuvo que declararse en bancarrota. Pero aquí viene lo bueno. Andy no se salió con la suya. Los oficiales de la lotería se pusieron sospechosos porque había esperado demasiado tiempo para reclamar el premio. Investigaron y descubrieron que él no era el verdadero dueño del boleto. El juez no fue nada blando. Le dio a Andy la sentencia máxima de 8 a 25 años de prisión. Andy intentó hacerse el listo esperando para cobrar el boleto, pero al final, el plan no le funcionó. Aunque parezca un método simple para cometer fraude, el siguiente en nuestra lista intentó algo aún más elaborado. ¿Pero qué fue lo que hizo exactamente? Wendy Maxine Klinker. En febrero de 2018, un cliente se quejó de que un boleto de raspar Gold Rush Doubler, que compró en una tienda Circle K en Florida, tenía rasguños extraños en las casillas ganadoras. Le dieron otro boleto para compensarlo, pero no fue el único. Pronto, hubo más de $600 en boletos dañados con rasguños sospechosos que ya no podían venderse. La tienda reportó el incidente a la lotería y los investigadores no tardaron en descubrir lo que pasaba.
Wendy Maxine Klinker, quien trabajaba como empleada en esa tienda, estaba manipulando los boletos. Hacía pequeños rasguños que le permitían ver si el boleto era ganador o no. Si lo era, se lo quedaba. Si no, lo regresaba al estante para que lo compraran los clientes. Ella no era la única empleada del lugar, pero fue fácil identificarla como la culpable. Las cámaras de seguridad la captaron con las manos en la masa, y no fue la única con esa brillante idea. El siguiente en nuestra lista hizo exactamente lo mismo. ¿Le funcionó mejor? Omar Ali. Omar Ali trabajaba desde hacía 8 años en la tienda de conveniencia Timewise, en Houston, Texas, hasta que alguien notó algo sospechoso en las cámaras de seguridad. Omar estaba manipulando boletos de raspar que aún no se habían vendido. Por si no lo sabías, eso es un delito grave en la ley estadounidense. Resultó que ya llevaba tiempo haciéndolo. Usaba un alfiler para hacer microrrasguños que le permitían ver si un boleto era ganador instantáneo. Y sí, algunos eran ganadores. Incluso había boletos de hasta $1 millón. Curiosamente, los documentos del tribunal no detallan qué hizo con los boletos, pero se asume que se quedaba con los que ganaban. Los compraba para él mismo y devolvía a los perdedores al paquete para que los comprara la gente. Imagina cuántos premios se perdieron por su culpa. Por suerte, fue sentenciado, aunque ya estaba en libertad bajo fianza en 2020. Ese es un método para revisar boletos de raspar. Pero la siguiente persona en la lista tuvo otra idea, y por poco se sale con la suya. Sydney Renee Wilson. Sydney Renee Wilson trabajaba en una gasolinera cuando un día vio una oportunidad. Se dio cuenta de que podía aprovecharse de la pila de boletos de raspar que tenía frente a ella. Normalmente, estos boletos no se pueden escanear hasta que han sido totalmente raspados, pero Sydney descubrió que, si raspaba solo un poco en la parte inferior del boleto, podía exponer el código de barras y así escanearlo. ¿Y por qué eso es importante? Porque así podía saber cuáles boletos eran ganadores. Sydney tomaba los ganadores, los cobraba y nunca pagaba por ninguno. La tienda se dio cuenta de que algo iba mal cuando revisaron su contabilidad. Sydney había robado tantos boletos que el daño total fue de casi $3,000. Cuando revisaron las cámaras de seguridad, no podían creer lo que veían. Sydney, además de robar boletos, también estaba sacando dinero de la caja y metiéndoselo en el bolsillo. Los encargados llamaron a la policía y Sydney fue acusada de fraude y robo. Hasta ahora hemos visto a varios delincuentes repitiendo los mismos métodos para robar boletos. Pero la próxima persona en nuestra lista hizo algo completamente diferente. Shakenya Louise James. Shakenya Louise James trabajaba como cajera en una tienda de conveniencia cuando un día creyó que había ganado el premio gordo. Solo que nunca compró ningún boleto. Entonces, ¿cómo pasó? Cuando la tienda recibió un nuevo envío de boletos de lotería, Shakenya decidió que nadie notaría si simplemente tomaba una caja entera para ella. ¿Suena demasiado fácil? Es porque lo es. Primero, alguien inevitablemente notaría que faltaban 150 boletos, especialmente si tenían un valor total de $300. Y sí, los boletos desaparecidos fueron reportados a la policía. Segundo, no puedes simplemente tomar una caja de boletos y esperar ganar la lotería. Los boletos deben activarse primero para poder cobrarse como premio. Y tercero, si vas a robarte una caja entera, probablemente no sea muy inteligente firmar el recibo de entrega. Sí, ella firmó. Todos estaban ya atentos para atrapar a Shakenya, y como era de esperarse, los boletos comenzaron a aparecer por toda la ciudad. Iba a diferentes tiendas y escaneaba pequeños lotes de boletos, probablemente para no levantar sospechas. No funcionó. Desde el primer intento ya estaban en alerta, porque intentó escanear el boleto en la misma tienda donde trabajaba. ¿Y si eso no fuera suficiente? Se enojó cuando el escáner rechazó el boleto, sin darse cuenta de que necesitaba estar activado primero, y para rematar, llamó a la comisión de lotería para quejarse de que el escáner no funcionaba. Todo fue un caso claro y sencillo cuando la arrestaron. Y no solo porque era la única empleada trabajando ese día. Si después de todas estas historias piensas que las víctimas de robo de boletos de lotería fueron un poco ingenuas o descuidadas, déjanos decirte que esto le puede pasar a cualquiera. Solo tienes que ver nuestra lista de celebridades famosas que fueron estafadas por millones de dólares.